No hay nada más desagradable que trabajar con un equipo de trabajo donde la gente no se hace responsable por nada. Yo sé que tú trabajas con adultos, yo también trabajo con adultos, y a pesar de que uno conversa y les dice las cosas, definitivamente hay gente que no se hace responsable, y es lamentable. Entonces, en este video te voy a entregar algunos tips para que les des una vuelta si es que en tu equipo de trabajo hay una o más personas que no se hacen responsables. Pero antes, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal, que compartas este video a quien tú creas que le pueda servir, y sin más que agregar, comenzamos. Perfecto, lo primero que hay que entender es, el primer tips quizás que te voy a dar es que hagas una reflexión y que pienses lo siguiente. Si tú tienes un equipo de trabajo donde hay personas que no se hacen responsables, ¿qué estás haciendo tú que genera eso? Y aquí tienes que pensar que a lo mejor hay cosas que debieras estar haciendo, pero no las estás haciendo, o hay cosas que no debieras estar haciendo, pero que las estás haciendo. Pregúntate qué cosas estás permitiendo, qué cosas estás coartando. Te invito a una reflexión bien importante, porque tú como jefatura, como líder, estás creando ciertas condiciones para que las personas no se responsabilicen. Entonces, eso es lo primero. Muy ligado a esto, te voy a mostrar 4 cosas que podrían ser también que generen esto. En mi experiencia son las que yo he visto que más se repiten. No necesariamente son las únicas, de hecho hay muchas más, pero vamos a explorar las más comunes que al menos yo he visto. Vamos acá. La número 1 tiene que ver con el tema de las decisiones. Número 1, decisiones. ¿A qué me refiero con esto de las decisiones? Decisiones. Está bien escrito. ESC. Hay líderes que lo que les gusta es monopolizar el poder. ¿A qué me refiero con monopolizar el poder? Tomar todas las decisiones. Y eso va a hacer que la gente empiece a aislarse de la toma de decisión y de la responsabilidad. Te voy a dar mejor un ejemplo para que se entienda bien. Si por ejemplo, a tu equipo de trabajo lo cambiaron de oficina, se fue a otra parte, lo más natural que sería, para hacer que la gente asuma responsabilidades y se involucre con este proceso, es decirle: equipo, nos vamos a cambiar, y entre todos ver dónde vamos a ubicar la silla, los puestos de trabajo, los adornos, entre todos lo hacen. Eso hace que la gente lo piense, se responsabilice, participe del proceso, etc. Pero ¿qué pasa si tú como líder te cambias de lugar, cambias a tu equipo de trabajo y tú les dices: ok, equipo, aquí está su nueva oficina, están los adornos instalados, están los puestos definidos, simplemente porque tú quisiste hacerlo así? Lo que va a pasar es que las personas no se involucren con mantener ese espacio bien, y lo que he visto que pasa en realidad es que empiezan a enojarse, a alegar porque este puesto está acá, por qué no está acá, me podría haber puesto acá, etcétera, etcétera. Y al final no tomen responsabilidad por la distribución de ese espacio. ¿Por qué? Porque ellos no fueron parte. Es culpa del jefe. Entonces, esa es la primera de las cosas que trata de no hacer. No tienes que ser el único o la única que toma decisiones. Haz que los demás también tomen decisiones, porque así van a asumir responsabilidades. Y tiene que ver con la número 2, que tiene que ver con las responsabilidades. Esto también lo he visto mucho en líderes que son relativamente nuevos, que tienen un equipo de trabajo donde tienen que hacer algo. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Esto me pasó hace 2 o 3 semanas atrás. Estábamos trabajando con un equipo que tenían que entregar un proyecto. Un producto, no un proyecto. Tenían que entregar un producto X en un tiempo definido. Y como suelen pasar cuando hay contratos de por medio, si la persona no cumple el plazo, se genera una multa. Bien, eso era lo que pasó, y una persona que era un líder nuevo, relativamente nuevo, trabajó con este equipo de trabajo y no lograron entregar las cosas a tiempo por causa de una persona. ¿Qué pasó? Se incumplió este plazo, y al incumplirse este plazo, la persona, en lugar de decirle: equipo, nos pasó esto, tenemos que asumir, especialmente la persona que generó este conflicto, para no ser cuestionado y no mostrar cierta debilidad, no debilidad, sino que no mostrar que no fue capaz de hacer bien el trabajo como líder, no les dijo nada a su equipo de trabajo, no les comunicó lo que había pasado. Él asumió todo, la responsabilidad, la culpa, incluso parte monetaria, que hizo que
al no asumir responsabilidad su equipo de trabajo, la próxima vez que tengan que hacer un proyecto y entregarlo en el plazo, el equipo dice, bueno, no pasa nada si nos atrasamos, entonces no me hago cargo de. ¿Por qué? Porque único que se está haciendo cargo es el líder. Pero también pasa en lo positivo. ¿A qué me refiero? Muchas veces a un equipo de trabajo está funcionando bien y se le premia. Pero el líder no le da este premio a su equipo, sino que él asume el premio solito y él se lleva las felicitaciones, etc. Lo que va a hacer es que el equipo no se responsabilice, no le tome peso a las consecuencias de lo que está haciendo, en bueno o malo, y finalmente no asuma consecuencias. Vamos entonces con la tercera. La tercera tiene que ver con una suerte de aislamiento. Aislamiento. ¿A qué me refiero? Aislamiento. Hay líderes que lo que hacen es que... Aislamiento. Hay líderes que empiezan a hacer que su equipo de trabajo se aísle de los otros equipos de trabajo dentro de una empresa. Y lo aísla de las decisiones, pero también de las consecuencias. Entonces, por ejemplo, ellos están haciendo un mal trabajo, lo cual está impactando, no sé, por ejemplo, en producción, por darte un ejemplo. Entonces resulta que el equipo de producción está súper complicado porque a lo mejor el equipo de venta está vendiendo demasiadas cosas, está prometiendo cosas que no son tal cual, pero ellos están vendiendo nomás, y el líder, en lugar de decir, oigan equipo, cuidado porque estamos complicando a los otros equipos y esto está complicando a la compañía, los aísla, nunca saben lo que está pasando en los otros departamentos, nunca saben lo que está pasando en jefatura. Hay un concepto que se le llama la capa de arcilla, que es cuando están estos líderes de bando medios que filtran la capa de arcilla, en el sentido de que la capa de arcilla en una cancha de tenis consume el agua, la humedad, entonces absorbe el agua. Entonces estos líderes hacen un poco lo mismo. Vienen felicitaciones o indicaciones o retos desde gerencia, etcétera, y ellos filtran la información y le pasan un poco de información también a su equipo. Pero también muchas veces hay situaciones que pasan en las bases, en los equipos de trabajo, y que tienen que subir a jefatura, a gerencia, etcétera, y estos líderes filtran la información. Entonces se genera este aislamiento y las personas finalmente se aburren, no toman, frente a las decisiones que toman, que muchas veces no las toman, no asumen consecuencias porque ellos están en un limbo, no pasa nada. Eso es terrible y hace que las personas no se responsabilicen. Vamos entonces ahora con la número 4. La número 4 tiene que ver con la anterior y que tiene que ver con la comunicación. Comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Comunicación. Me refiero a que comunicación, ahí está. Hay muchos líderes que no le cuentan a sus equipos de trabajo los resultados de la forma en que están trabajando. Es un poco lo que vimos antes. Ellos se atrasaron con un producto, con una entrega, lo cual generó muchos problemas, pero ellos no se lo comunican al equipo. O el equipo hizo algo que fue muy beneficioso para la compañía, tampoco se lo comunican. Y muchas veces también pasa que hubo un problema con una persona que hizo algo o dejó de hacer algo que generó un problema, y este líder no se lo comunica al resto. Frente a un error, no es capaz de conversar con ellos y decir, ya, no, pasó esto, ¿cómo lo podemos arreglar? No hay comunicación. Entonces las personas no toman responsabilidad porque en realidad no saben los resultados de sus actos, y esto es súper complicado. Estas son algunas de las 4, en realidad hay muchas más. También hay veces en que los líderes no autorizan nada, no todo lo que se haga o que no se haga tiene que pasar por él tiene que autorizar. Y lo que pasa es que después él se va de vacaciones y la gente, como siempre se acostumbraba a que el líder era el que autorizara, no asume las consecuencias y no saben qué hacer, porque aparte les coarta la proactividad. Ya, estas son algunas cosas, como te digo, hay muchas más. Entonces, tenemos la primera parte del video, que es analizar cuáles podrían ser algunas posibles causas que podrías estar haciendo tú para que el equipo no tome responsabilidades. Aquí te voy a enseñar ahora otra cosa que es bien importante y que tiene que ver con un modelo, que es el modelo de la exigencia organizacional. Mira acá arriba, esto yo lo he comentado varias veces en varios videos. Si no lo estás viendo, lo voy a dejar acá también en el enlace para que lo puedas revisar, pero de forma muy genérica. Esto pasa así.
Cuando tú eres un líder, una jefatura, tienes que ser muy firme a la hora de exigir lo que tiene que hacer el equipo. Es decir, si es un equipo de venta y tienes que vender o aumentar el doble porque es lo que la empresa necesita y tu gerencia pidió, etcétera, tú tienes que exigirlo y tienes que exigirlo, o sea, es trabajo y tienes que ser firme en exigir lo que se tiene que hacer, pero a la vez tienes que ser muy cercano en el cómo, es decir, firme a la hora de exigir lo que tienen que hacer, pero cercano en el cómo lo van a hacer. Y aquí el líder lo que tiene que hacer es que sea una persona que sea capaz de acompañar al equipo para que pueda tomar responsabilidades y exigirle. Vamos a generar una sinergia en el equipo entonces para que se pueda tomar, para que pueda hacerse responsable. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con una simple pregunta. Y es decirle al equipo, tenemos que aumentar el doble las ventas porque nos exigieron, comunícale, porque hay problemas en la compañía, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para lograr esto? Y deja la pregunta abierta y lo que vas a hacer es que vas a ser capaz, o sea, lo que tienes que hacer es que facilitar una conversación. Es decir, primero, trata de que todos participen, que todos comenten. Tú tienes que moderar esta reunión. Entonces, si nadie quiere preguntar, le puedes preguntar a él. ¿Qué necesitamos, Juanito? Carlos, ¿qué necesitamos? ¿Qué crees tú de lo que está diciendo él? Perfecto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas de hacer esto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias positivas? Tienes que aprender a manejar preguntas. Esto es muy importante. Y tu opinión, ojalá que la des al final, porque si tú das tu opinión al principio, vas a estar condicionando la respuesta de las demás personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se tiene que generar una conversación entre todos para lograr lo que tienen que hacer. Y aquí es importante mantener el foco. Es qué necesitamos para lograr. No es qué cosas no necesitamos, ni qué cosas nos impiden, ni qué cosas nos va a hacer difícil. No, es qué necesitamos para lograr esto. Y ahí empieza la conversación. Lo que tiene que pasar es que al final se genere un consenso. Ya, si vas al modelo de exigencia que te comenté en el video, vas a ver que ahí lo explico de mayor manera, pero en el fondo es eso. Generar esta conversación para que se decida qué se va a hacer. Entonces, eso es lo primero. Vas a generar esta sinergia donde las personas van a conversar, van a asumir responsabilidades, van a poner sus potencialidades y sus ganas van a conocer lo que puede, lo que no puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 3, y aquí son los últimos 2 puntos, que tienen que ver con que si esto lo haces una vez es perfecto, pero la idea es que crees una cultura de responsabilidad. Es decir, esta reunión ojalá que la puedas hacer siempre con las personas. Necesitamos hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Pregunta, sale respuesta, lo aplica. ¿Resultó? Perfecto. ¿Qué podemos hacer entonces para que sigamos tomando buenas decisiones? ¿No resultó? Perfecto, ¿qué necesitamos hacer para mejorar los resultados de esto? Y que salga de las personas, para que sean ellos mismos quienes empiecen a asumir responsabilidades, quienes den ideas, quienes comprendan todo esto, porque muchas veces la gente no toma responsabilidades porque no comprende las consecuencias de su actuar. Y finalmente, y aquí te voy a entregar una técnica que para muchos puede llegar a ser polémica, pero que hay personas que la han ocupado y sirve bastante. Y tiene que ver con lo siguiente, mira acá. Vamos a pensar que hay una decisión importante. Mejor más que una decisión. Vamos a pensar que hay una tarea importante que hay que hacer, que es una tarea del equipo. Vamos a hacer que la gente se responsabilice. Entonces, por ejemplo, hay una forma positiva de hacerlo y hay una forma negativa de hacerlo. Positiva. Equipo, necesitamos lograr esta tarea específica. Si la logramos como equipo, nos vamos a ganar este premio. Y tú tienes que mostrarle un premio a ellos que sea un premio que sea atractivo para ellos, que lo puedas hacer, que te pueda autorizar jefatura, obviamente, para que lo puedas hacer. ¿Qué va a pasar? Tienes que ser súper claro. Si logramos la tarea de tal y tal y tal forma, nos ganamos el premio. Si falla algo, el premio no se gana. ¿Qué va a pasar en el fondo? Es que las personas se empiecen a presionar a sí mismas, si el premio es bueno, para hacer aquello que tienen que hacer para lograr esta tarea específica. Si alguien no hace bien las cosas, lo que debiera pasar es que el equipo mismo empiece a exigirle a esta persona que haga lo que tiene que hacer. Entonces, esa es una forma de hacerlo en positivo, pero también hay otra forma de hacerlo más en negativo.
Y es que aquí le vas a dar un castigo si no cumplen con ese premio. ¿Cómo sería esto? Equipo, necesitamos lograr esto específico. Perfecto. Si no lo logramos, la consecuencia va a ser esta. Y es una consecuencia para todo el equipo. ¿Recuerdas el caso que te conté hace un ratito atrás? Perfecto. Ahí hubo una persona que generó este problema, que no se entregara el producto a tiempo. El que asumió fue el líder, fue el jefatura, no tendría que haber hecho. Ahí lo que tendría que haber pasado es que el equipo asumiera, porque el equipo mismo fue el que permitió que una persona los atrasara. Con este tipo de técnica lo que vas a hacer es que les vas a estar enseñando que cada vez que se atrasen como equipo, la consecuencia es para todo el equipo. ¿Qué efecto va a pasar? El mismo que el anterior. Cuando una persona no está haciendo bien las cosas, el equipo mismo, para no ser castigado o no recibir este castigo, etcétera, lo empiece a presionar para que haga lo que tiene que hacer. Muy bien. Algunos tips, traté de ser lo más práctico posible. Te invito a que lo apliques y que una vez que lo apliques nos comentes acá abajo de las consecuencias de... Vuelvo a insistir, estas últimas dos son técnicas que yo te las entrego, tú las usas como tú quieras. Hay personas que les ha resultado mejor una que otra, a otros que les ha resultado los dos. Generalmente siempre funcionan. Así que eso es. Soy Lenín Mesa, de Consultora Crecer en Equipo. Si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita y que compartas este video a las personas que tú creas que le puedan servir. Así que te dejo invitado a que sigas explorando nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad.